nuestro encuentro académico del día de hoy. Como lo hemos venido anunciando, nosotros hoy tenemos un encuentro académico con las emociones, con la razón, con la violencia, con la no violencia y lo más importante, vamos a hablar de un tema, como lo hemos venido anunciando, el estrés, los miedos, las angustias que hoy en día no solamente vive el venezolano, sino a nivel mundial es un problema que está causando estrago en su población, nos dicen las últimas investigaciones, y lo más importante es conocer para reflexionar, para no preocuparnos, sino ocuparnos de un problema que para muchos es causante de muchos de los males físicos, como el cáncer. Se ha dicho inclusive que hay las muertes del corazón, cuando se acumula, y precisamente es porque no se puede o no se ha sabido o no sabemos manejar esos estrés o esos miedos. Pero ¿cuándo nos volvimos tan estresantes? ¿Y dónde está esa reflexión que usualmente hacía el venezolano en este caso? ¿Y en qué momento nos volvimos tan miedosos y tan angustiosos? Es el tema que vamos a conversar y por eso hemos invitado, quise decir, a la doctora psicólogo en esta área, Scarlett Celis, que nos diga qué nos está pasando, cómo manejar ese estrés y esos miedos. Bienvenida, Scarlett. Hola. Bueno, infinitas gracias por este momento, porque la verdad es que este tema, como tú lo decías, nos envuelve, nos ocupa, hablamos sobre él, pero eso terminamos hablando es sobre las cosas y no ocupándonos en el saber, como tú dijiste, el cómo hacer. Muchas veces incluso sabemos o leemos o nos indican cómo hacer, acudimos a personas que nos pueden ayudar, pero luego nos cuesta hacerlo. Entonces lo que hemos notado es que podemos tener muchísima información, pero no la aplicamos. Yo creo que el momento, la reflexión es que nos integremos para poder aplicarlo. ¿Qué pasa con eso? Que tenemos muchísima información y se produce como una desintegración de nosotros mismos. Entonces, por un lado, nuestra cabeza, nuestros pensamientos que tienen esa cantidad de información de cómo debería ser, pero dentro de nuestros pensamientos está también la parte negativa, todo esto que estamos aprendiendo, todo esto que nos lleva al malestar. Entonces, y nuestro cuerpo termina sufriendo las consecuencias y no nos integramos con nuestro cuerpo. De verdad nos hemos vuelto muy procesadores de información, de mucha información negativa. Mientras más información negativa procesemos, más se alteran las emociones. Porque si yo pienso en negativo, pienso en cosas que que representan una amenaza, pienso en todo lo que puede ocurrir, lo que va a pasar, lo que ha pasado, me desintegro del momento, de lo que yo puedo hacer en el momento. Entonces es como decíamos, nos convertimos en la emoción pura. Entonces nos volvemos reactivos a cualquier momento. Ya no tenemos esa distinción de saber qué vamos a hacer en este momento, qué postergamos, qué hacemos. Dejamos de un lado esa capacidad de reflexión, de razonar. Déjame ver cómo esos 2 segundos que yo digo, vamos a pensar antes de actuar. Ahora, parte de la problemática existencial se basa precisamente en eso. Yo siempre he dicho que nosotros nos estamos preocupando, más no nos estamos ocupando. Y en nuestra conversación yo te decía, y tú me decías, es que estamos viviendo emoción y no de razón. ¿Hasta qué punto eso afecta la sociedad en que estamos viviendo? Donde tú ves, por ejemplo, y a mí particularmente me alarma, cómo estamos haciendo inclusive de tragedias, comedias. Es una manera de escape, o sea, voy a reír de la tragedia del otro para no pensar. Claro, es que como también la tragedia del otro podría significar una amenaza para mí, hemos aprendido de una manera desintegrada, como te digo, porque estoy desintegrado, no estoy haciendo empatía con la emoción. Si de verdad es una tragedia, lo ideal sería colocarme en esa situación, ser empático, acompañar y después alejarme, porque lo importante es que yo aprenda a tener empatía con la situación, con la emoción, pero después me pueda alejar y buscar una solución. ¿Qué pasa con esto? Que nos hemos convertido entonces también en seguidores, en repetidores sin reflexionar. ¿Por qué somos más emoción? Claro, porque respondemos lo que estamos acostumbrados o nos hemos llevado por la mera emoción o simplemente repetimos pensamientos que yo los llamo prestados. Entonces una manera de defendernos es supuestamente hacer esa supuesta gracia de la situación. ¿Ok? Entonces, fíjate, nos volvemos emociones puras porque nos vamos desequilibrando.
Podemos tener muchos pensamientos en todos nosotros y yo los invito a que sepamos dónde están esos valores. Todos aprendimos, todos tenemos valores, todos están guardados allí, todos los tenemos. Ahora, ¿qué pasó? Se fueron guardando por no utilizarlos. Entonces queda y gana más el pensamiento negativo, el de la burla, el de la defensa. Entonces, si estoy a la defensiva, mi emoción coherente con eso es malestar, alterarme o reírme. Estoy buscando los extremos. Entonces, no me he puesto en unos segundos, eso que tú dijiste, a equilibrar esa razón. ¿Cuál es la razón? Lo que tengo claro, lo que me une al valor, lo que me lleva al encuentro con ese bienestar, tanto mío, que tiene que ser mi forma de salud, como el del entorno. Entonces, al no distinguir, me confluyo, me llevo en esa situación. Entonces, todos estamos reactivos, muy reactivos. Eso es lo que me llama la atención y es lo que queremos reflexionar. Que en la medida que vayamos acercándonos a un pensamiento que nos acerque más al valor, a la conciencia del bienestar, de la salud mía y del entorno, entonces en esa medida vamos a bajar el tono emocional que es consecuencia de ese pensamiento. Bueno, precisamente parece que es una tarea muy difícil, ¿no? A pesar de que Venezuela es uno de los países latinoamericanos de los más felices, a veces uno por redes y los medios uno dice, no somos ni tan felices, porque a veces hay reacciones ante cualquier declaración o reacciones negativas ante cualquier cosa, que uno dice, bueno, ¿y dónde están esos valores humanos? Los valores, nombraste un tema bien importante. Todos fuimos educados bajo los valores de solidaridad, en los valores de la ayuda al prójimo, en los valores de las cosas buenas, de estudiar, de formarse. ¿En qué momento nos perdimos? ¿En qué momento en esa curva se perdió bueno, si ustedes lo conocen, por supuesto, o si han reflexionado sobre ello, ¿en qué momento perdimos esos valores? ¿O esos valores se fueron de nuestros pensamientos? Mira, yo quiero reivindicar esa parte tratando de decir que si nosotros de verdad encontramos el camino para vernos hacia adentro, esos valores están allí. Lo que yo siento de verdad que están dormidos porque dejamos de usarlos, dejamos de encontrarnos con ellos antes de reaccionar, nos volvimos como esa situación que se va envolviendo, como esa bola de nieve, entre comillas, y nos fuimos volviendo como muy emocionales. ¿Qué pasó? En ese momento, todo lo que aprendo, una vez aprendido, muchas veces repetido. Aprendo a reaccionar, a tener expresiones, a manejarme de una manera superficial en cuanto a muchas cosas donde no me pongo un momento a reflexionar. ¿Qué pasa con eso? Que no perdí el valor, simplemente me dejé llevar y ahí es donde está la preocupación. O sea, ¿qué pasó conmigo, con mi individualidad, con la defensa? Porque si yo cambio, mucha gente lo dice, pero tú dijiste algo, ¿qué es lo difícil? Nos inhabilitamos y ahí está un punto muy importante de esto, que empezamos a creer, no es que yo no puedo, empezamos a justificar eso que nos ocurre. No, es que yo no puedo cambiar, yo soy así, y al que no le guste empezamos a repetir aquello que empezó por alguna razón alguien a decir y somos eso, las redes, lo que tú dijiste, tenemos mucha información. Entonces, ahí yo siempre digo que es un término que se está usando mucho, la infoxicación. Yo particularmente veo muy poca televisión, muy medios de comunicación, las redes a veces te angustian. Claro, porque es que todo lo que llega de afuera tú lo procesas acá, pero todo lo que proceses se va a convertir en una emoción. Si eso que estás viendo, que está procesando, te genera una alerta, una alarma, ¿cómo se pone tu organismo? Simplemente vamos a verlo como un sentido muy fácil y muy rápido. Si todo lo que me está ocurriendo significa una alerta, una alarma, mi organismo se alerta. De ahí viene lo que llamamos el estrés, la ansiedad, bueno, y si ocurre esto y si ocurre aquello, pero todo lo estoy procesando acá y la emoción es consecuencia de eso. Cuando yo me paro un momento y distancio, yo puedo obtener información, ¿por qué no? Soy un adulto. Quería hacer la acotación también con una analogía bien simpática en imágenes, es que imagínense en un mundo de niños, es pura emoción. El niño no tiene visión de futuro, no tiene conformados los valores totalmente, estoy hablando de niños de hasta 5 años. En cambio, un adulto debería tener mucho más claro hacia dónde va, dónde camina, qué quiere. Pero muchos nos preguntamos hasta qué punto esa emoción teledirigida o dirigida a través de una sociedad que para muchos enfermas, para otros están alarmados,
es parte o es responsable tanto esa sociedad como nosotros mismos por no buscarnos adentro. Eso lo contesta la doctora Scarlett en la otra parte del programa. Amigos, no se aparten de nuestra sintonía, ya regresamos.